Amigos, continuamos con más noticias de último minuto sobre lo que sucedió luego de la visita de Nicolás Maduro a México. Mucha atención, la DEA reclama por la entrada de Nicolás Maduro a México. Estados Unidos no lo había permitido. Cuando el avión que transportaba a Nicolás Maduro hacia México estaba en espacio aéreo mexicano, la DEA enseguida emitió un comunicado recordando la orden de captura por $15 millones, una recompensa que cualquiera pudo haber aprovechado. Se hizo esto a través del Departamento de Estado. Era un recorderis, no solamente para la gente, sino para el gobierno de AMLO de México, que existía una recompensa y cargos existentes contra el dictador Nicolás Maduro. Pero la razón por la cual se volvió a anunciar no estaba clara hasta ahora. Se supo, mucha atención, que se había contemplado a través del canciller de México, Marcelo Ebrard, y los Estados Unidos que no aceptarían la entrada de Nicolás Maduro a México. Eso era una cuestión de estrategia política y ya estaba resuelto. ¿Qué sucede? Hubo un cambio de última hora. Porque seamos claros, por varias semanas, este canciller mexicano trabajó para que Maduro no fuera a México, sino que en vez de él fuera su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, tal y como realmente fue. Cuando ella llegó pensaron, ok, lo logramos, esto era lo que teníamos que hacer y con esto fue lo que nos comprometimos con Estados Unidos. Pero Delcy Rodríguez entonces fue por gusto, ya que con Nicolás Maduro allá, ella solo representó un gasto innecesario en otro avión. Ella misma estaba sorprendida, la Delcy Rodríguez, porque no sabía lo que estaba sucediendo. Y lo que pasó es que la esposa de López Obrador se le ocurrió, por alguna razón, hablar con su esposo, el presidente, y convencerlo de que aceptara, de que Nicolás Maduro fuera. Y todo eso era para llevarle la contraria al canciller mexicano para ver que ella tenía más poder. De saber que Maduro iba a México con antelación, el avión del dictador, cuando estuviese en cielos internacionales, iba a ser escoltado por aviones cazas y lo iban a obligar a aterrizar en algún país que permita su captura. Porque recordemos que él es un criminal internacional y sería puesto a la orden de las agencias e instancias de la justicia de los Estados Unidos. El canciller de México había operado durante 2 semanas para evitar que Maduro no llegara a México para que no sucediera esto. De hecho, cuando un avión lleva a un presidente, algunas veces entra al espacio aéreo de un país y este le envía aviones militares para escoltarlo, para asegurarse que pase su espacio aéreo sin ninguna novedad. Pero esta vez ni siquiera Maduro, uno, no es presidente y tampoco informó de nada. Ahora hay un conflicto internacional y la culpa la tiene no solamente el canciller mexicano, sino López Obrador. La DEA, a través del Departamento de Estado, está cuestionando la forma de comportarse de López Obrador y no es la primera vez, recordemos, ya pasó con aquel general que fue detenido en Los Ángeles y que López Obrador tuvo que mandar una carta y solicitar para que lo regresara. De hecho, Nicolás Maduro debió haber sido capturado, tal y como el Chapo Guzmán, pero lo que se vio fue una amenaza a los Estados Unidos, una especie de provocación, porque uno, estaban intentando disolver la OEA y tratando México a través de AMLO ganar un puesto de líder en América Latina. Pero, contra lo que muchos esperaban o temían, esa cumbre de la CELAC en México resultó un enorme fracaso. López Obrador tuvo la mala idea de pensar que podía alinearse a estos dictadores, haciendo un bloque tan fuerte para que supuestamente poder presionar a los Estados Unidos. Pero lo que no sabe es que Estados Unidos va a aplastar cualquier sueño que tenga tanto López Obrador como todos estos dictadores. María Elvira Salazar, la congresista cubanoamericana en la Cámara de Representantes, lo dejó muy claro y le mandó un mensaje al presidente de México. Pobre de mis hermanos mexicanos, lo que ha hecho el presidente de México, López Obrador, es una gran vergüenza.
¿Cómo es posible que reciba al dictador de Cuba? ¿Cómo es posible que reciba al dictador de Venezuela? ¿Por qué no sigue las reglas internacionales? ¿Qué va a suceder para la próxima? Cuando haya un general Cienfuegos, por ejemplo, o alguien muy cercano de AMLO y que tenga quizás algún vínculo por la venta de mercancía ilícita en los Estados Unidos, esta vez ya no le van a hacer ningún otro favor a AMLO. O sea, AMLO él mismo está cavando su propia tumba porque no le van a dar ninguna oportunidad. Aquí va a haber represalias. Y todo el mundo ha dado la admiración para el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, por su oposición y la bofetada que le dieron con guante blanco tanto a López Obrador sobre todo y a Nicolás Maduro. La DEA reclamó al gobierno mexicano sobre que el dictador Nicolás Maduro está denunciado por la ONU, la OEA, por la DEA y por la Corte Penal Internacional por crímenes y asistió de todas formas a un evento así en México. Eso simplemente es lo que indica que México estaría sufriendo de algún tipo de extorsión y esto no pinta nada bien para un problema grave que va a tener que enfrentar ahora la administración de López Obrador, porque la cúpula política de congresistas y gobernadores en Estados Unidos ahora van a incluir a muchas organizaciones mexicanas en la lista de organizaciones que esparcen el temor y de venta de mercancía ilícita. Y se responsabiliza a estos grupos también de la crisis en la frontera. Y todo esto va a tener represalias en contra de AMLO. Y aunque la burla mundial fueron AMLO, Ebrard, Díaz-Canel y Nicolás Maduro, porque vimos a un cubano dando cátedra de economía y libertad, a Díaz-Canel, un dictador, vimos a Maduro haciendo un reto de democracia, pueden creerlo, y a AMLO hablando del logro de Cuba. Simplemente nadie entiende cómo lograron hacer esto y por supuesto ya la DEA reclama por la entrada de Nicolás Maduro a México, ya que Estados Unidos no lo había permitido y estamos viendo simplemente cómo las relaciones entre México y Estados Unidos ahora van a tener represalias. ¿Por qué? Porque así mismo como lo dijimos, así como una vez le hicieron el favor al general Cienfuegos en Los Ángeles de regresarlo por cuestiones diplomáticas, ahora van a presionar a la DEA, van a presionar a AMLO y van a tener mucho cuidado con las cosas que AMLO quiera hacer. O sea, ha sido un fracaso y un fracaso también que tuvo algo que ver, mucho ego, personas como López Obrador, que decía que al inicio tuvo que decir que respetaba lo que los pueblos solicitan, pero por supuesto lo que hizo Cuba allí y lo que habló también Bolivia, eso no tiene ningún perdón. Eso ha sido el asunto más ridículo por el cual ha tenido que pasar AMLO, y esto ha creado ya un conflicto internacional porque Nicolás Maduro debió haber sido detenido como el Chapo Guzmán. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.